Von Pastor Sixto IV, 1474, 1481. Bueno, él habla ahora de las desavenencias con Lorenzo de Medici. Tenemos el grave atentado, el tiranicidio de Gian Maria Galeazzo Sforza en el 26 de diciembre del año 76, que conmovió a toda Italia. Algunos bueno, ahí justamente lo afirma que es producto, digamos, de la crecida digamos, de esa filosofía renacentista pagana, de haber leído autores como Salustio, de la época clásica, etcétera, que dieron pie a digamos, a este noble, que tenía un niño pequeño y una mujer muy, digamos, muy presionada por los hermanos del difunto. Era muy importante porque justamente desde el punto de vista del equilibrio de las fuerzas, era el único que en riqueza y en poderío podía, digamos, contrarrestar el poderío del reino de Nápoles, de Ferrante. Esto hizo que justamente el Papa mandase una carta a todos los príncipes de la península italiana para poder decir que se tenía que mantener la tranquilidad, ¿no? Que no tenían que haber... Bueno, esta cuestión obviamente trajo un grave problema en general, digamos, digamos, ubicándose enseguida, digamos, Lorenzo de Medici buscó la ayuda de Venecia, ¿no? Y de Milán incluso se acercó para hacerle frente, digamos, al poderío del sur del Papa con Nápoles. El tema de la peste, digamos, hacemos este pequeña paréntesis, que era el tema anterior, que Von Pastor lo termina con que el Papa realmente se va de la ciudad de Roma, quiere ir a Viterbo, no puede, y va a terminar los días en Foligno, digamos, en esta ciudad, porque obviamente la peste fue terrible, digamos, y seguía siendo, dejó al cardenal Chivo, que fue un gran delegado, que llevó, realmente dice Von Pastor, que trajo mucha tranquilidad, y le pidió al rey de Nápoles que cuidase la seguridad de su estado, digamos, ¿no? Lo cual, bueno, estas combinaciones hizo que se mantuviera. Igualmente los romanos tenían miedo de que el Papa y su corte fuera a terminar en Aviñón, digamos, ¿no? Y, la cuestión fue que el Papa estuvo bastante tiempo y igualmente trató de volver en el año 70 creo que en el 77, pero se hizo bastante largo su llegada. Finalmente sí que volvió, digamos, a fin de año estaba ya en Roma, digamos, pero porque justamente todavía la peste seguía haciendo el deceso de muchas personas. Esto, según Von Pastor, se debía, digamos, a esa inundación durante el jubileo, que justamente trajo, digamos, esta malaria y esta peste, por todos los daños y las consecuencias que habían causado, ¿no? La humedad de la ciudad, etcétera, ¿no? Por esta inundación del Tíber que habíamos hablado. Bueno, volviendo al tema con las desavenencias con Lorenzo de Medici, bueno, habíamos visto también cómo Lorenzo de Medici en alguna manera había digamos, amparado a Vitelli, digamos, que de Città di Castello, de esta ciudad de los estados pontificios, muy cercano a Toscana,
a los Medici y que en cierta manera no le había gustado para nada al Papa, digamos. También hubo desavenencias cuando tuvo que mandar el diezmo de los eclesiásticos de Firenze, de Florencia, también porque justamente no se los dio. Esto se había arreglado, era para la guerra contra los turcos, y cada estado, como habíamos dicho anteriormente, habían arreglado en Roma, a través de sus delegados, mandar, digamos, el diezmo, que eran los diezmos de los eclesiásticos. Nunca nos olvidemos que no son las personas laicas, sino los mismos eclesiásticos. Lo que pasa es que los eclesiásticos ya estaban emparentados con ciertas familias nobles, entonces obviamente no querían que esas familias nobles, bajo estos segundones, o que ciertamente no eran los primeros, no eran los primogénitos, los segundos u otros, que no, esto no quiere decir que siempre eran personas ineptas. Esto hay que sacarse de la cabeza, porque no es así, la historia lo muestra, no es así para nada, pero ciertamente tampoco es, digamos que siempre fueron ejemplares o las personas justas para esos lugares, etc. Entonces justamente se tocaba a estas personas, digamos, y justamente muchas veces se olvida todos estos detalles que son muy importantes para el tema de los diezmos. Y bueno, en fin, esto sí que trajo un problema con el Papa. También el tema del arzobispo de Florencia. Se había muerto el famoso santo que tuvo por mucho tiempo, ¿no? la ciudad de Florencia como arzobispo, y se buscaba colocar a uno que Lorenzo de Medici que era Francesco Salviati, y que no quería para nada que fuera. Bueno, la cuestión es que va a ir a Pisa, tampoco lo acepta Medici, y bueno, esto comienza todo un problema que va a desembocar en que, como los Medici al inicio tenían una buena relación con Sixto IV, de hecho le habían confiado todas las finanzas de la curia, le quita a esta familia y se la da a los Pazzi. Se lo da a los Pazzi, la otra familia banquera de Florencia, por estas actitudes, ¿no? También tengamos en cuenta lo que hemos dicho con respecto a la ciudad de Imola, también, ¿no? A la venta de la ciudad de Imola, etcétera, que le había adelantado el dinero justamente la familia de los Pazzi y no los Medici, para comprar esta ciudad que era muy importante para los estados pontificios, estratégicamente bien ubicada en la Romagna, o sea, donde hoy es Emilia-Romagna, donde está Bolonia, al norte, la segunda ciudad más importante de los estados pontificios, etc. Bueno, la cuestión es que todo estas desavenencias, como dice von Pastor, va a terminar en la famosa conjuración de los Pazzi, un tema muy delicado, muy polémico, que según el autor que uno lea, Villoslada obviamente tiene una visión totalmente contraria a von Pastor. Von Pastor obviamente, como vamos viendo hasta ahora, el relato del pontificado de Sixto IV está en las antípodas de lo que va a decir Ricardo Villoslada con respecto al pontificado del Papa de la Rovere, ¿no? Bueno, también aprovechó para ir a Siena, para ir a Asís, se bajó hacia la tumba. Arrancó unos pelos con sus propias manos del santo, que llevó toda su vida. Él era franciscano, obviamente, y pudieron besar los estigmas que tenían en las manos. Bajaron hasta la tumba del santo, ¿no? Y después hay que tener en cuenta que Siena entra en un problema con los Medici. No recuerdo bien ahora cuál era este problema que tenía Siena, y de alguna manera se alió con el Papa y con Ferrante, con Nápoles y con Ferrante, lo cual se iban formando dos ligas muy peligrosas, digamos, la del Papa
Siena, Nápoles contra, digamos, lo que podría ser Venecia, que había dicho que sí, que a los Medici, cuando le había eventualmente preguntado si en cuestión de defensa podía contar con el ejército de de la Serenísima, y respondieron que sí. Entonces así se van formando el norte, Milán, Venecia, Florencia, contra los estados pontificios, Nápoles y Siena.